complejidad. Introduce también el tema del ordenamiento del espacio como algo que abona a la solución de los problemas, inclusive llegando a mencionar el tema de la utopía. Me parece algo muy interesante, y pues de las nuevas capacidades que tiene velada esa palabra de la adaptación que requerirán los nuevos arquitectos para los nuevos tiempos, ¿no? Juan Tinoco habla de una cuarta revolución digital, desde la necesidad de revisar los planes de estudios también, para responder a la nueva complejidad. Es decir, complejidad, entendemos que vivimos en un mundo ya no velocidad, sino aceleración sostenida, ¿no? Prácticamente bien. Pero llama la atención también en el tema que presentará Juan, que introduce la palabra humanismo. Creo que también en lo que es la velocidad y la aceleración hay cosas que son atemporales o eternas, y bueno, humanismo sin duda creo que es una de ellas, ¿no? Fernando Arturo Giovannini pone brevemente, pero sustancioso, el tema de una comunidad académica sostenible. Aquí yo interpreté, ¿acaso la participación en el desarrollo urbano de las escuelas de arquitectura? Es decir, lo entiendo quizás como una cada vez mayor necesidad de vinculación de las escuelas en el ámbito del desarrollo metropolitano. Y bueno, el pensamiento, creatividad e innovación, igual que se pueden distinguir como valores eternos que siempre nos han distinguido a los arquitectos, ¿no? Y bueno, por último, de lo que nos hablarás, Homero. Él habla por igual de nuevas destrezas y habilidades en los arquitectos que estamos formando. Las sintetiza en en multidisciplinariedad, adaptabilidad. Aquí ya pone literalmente la palabra que yo veo velada en todas las intervenciones. Sustentabilidad, creo que muy interesante la ponencia que acabamos de escuchar antes, en donde se habla de energía y todos estos nuevos problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, nuevas tecnologías. El Big Data, creo que es un tema muy, muy interesante el que nos hablará Homero. El diseño circular y universal. Rentabilidad, user experience, impacto social, que yo separé en un término que creo que también el arquitecto del siglo XXI debe ya de incorporar, que es el tema del emprendedurismo o el emprendimiento, ¿no? Entonces, con esta introducción creo que es un tema pues apasionante, el de ver hacia el futuro. Es difícil. Lloyd Wright decía que el arquitecto debía tener la capacidad de ver por lo menos 10 años adelante, una línea poco extraña. Otros arquitectos importantes no creen en las esferas de cristal, pero bueno, ciertamente creo que es un tema apasionante. Y pues sin más, les agradezco mucho, un gusto estar con ustedes, y pues cedo el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos. Para mí es un gran honor poder estar aquí sentada y compartirles un poco del trabajo que hemos estado desarrollando, tanto como un despacho privado como desde la academia, para hablar sobre qué es lo que nosotros pensamos de la arquitectura del siglo XXI. Creo que me van a poner mi ponencia por ahí, nada más para poderla ir siguiendo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Bueno, nosotros pensamos que la conferencia en realidad, en vez de llamarse el nuevo arquitecto y el futuro de la arquitectura, es qué es hacer arquitectura en el siglo XXI, porque traemos una carga muy fuerte que se imprimió durante el siglo XX y específicamente en México con el modernismo mexicano, donde la ciudad que los arquitectos proyectaban era esta, ¿no? Era una ciudad que estaba prácticamente despoblada, que en 1920 apenas tenía 300,000 habitantes y que se fue multiplicando muy rápidamente hasta alcanzar los 20 millones de habitantes en el año 2000. Pero en realidad el canvas de los arquitectos de los años 50 y de los años 40 era algo así, ¿no? Y había toda un sueño de cómo construir una ciudad, había una utopía y se hicieron grandísimos proyectos.
como la ciudad universitaria, por ejemplo, que son verdaderos planes maestros, obras que han impactado todo el diseño de la Ciudad de México. Perdón, pero no sirve. Porque mira, ya está el botón, perdón. O proyectos como Tlatelolco, ¿no? Que eran soluciones de vivienda para esta ciudad que estaba creciendo, que tenían mucho que ver con un lugar, con una cultura y con cómo nos imaginábamos o cómo se imaginaban los arquitectos en aquella época que sería el futuro de estas ciudades modernas del siglo XX, ¿no? Pero a pesar de todos estos grandes esfuerzos, de estos planes maestros, de estas ideas de cómo debía hacerse la ciudad, la siguiente, la Ciudad de México en el siglo XXI o a inicios del siglo XXI, perdón, disculpen, que no sé, ¿no? Una más, por favor. ¿No? Ay, una disculpa. ¿No? Si no me puedo ir allá, si hay una computadora, lo puedo manejar desde allá. ¿No? ¿Sí? Bueno, se van a perder las imágenes, pero un poco, la ciudad del siglo XXI en realidad no es una ciudad de planes maestros modernistas, sino es una ciudad que se ha ido construyendo a partir de la irregularidad y una ciudad que en la que difícilmente se entiende un orden, ¿no? La siguiente. Nuestra imagen de la ciudad del siglo XXI es un aglomerado de viviendas de autoconstrucción, con una traza urbana bastante irregular, que se ha ido semi-ordenando a través de ejes viales y de algunas vialidades un poco más trazadas y con mayor importancia, pero en la que difícilmente se ha impactado de la manera en la que se hubiera pensado cuando se trazaron estos grandes planes maestros del siglo XX. Y la ciudad a la que los arquitectos que estamos trabajando actualmente y los chicos que están formándose se enfrentan es esa ciudad irregular, ¿no? Es esa ciudad donde la mayor parte, más del 60%, está construida de esa manera irregular y que tiene una cantidad de problemas que difícilmente se pueden, digamos que, identificar como parte de un sistema, ¿no? Porque la irregularidad tal cual hace que se salgan de cualquier sistema. Entonces, en el momento en que nosotros volteamos a ver estas trazas urbanas y estos conglomerados urbanos y las maneras en las que se hace o se deja de hacer comunidad en la ciudad del siglo XXI, pues muchas veces lo que se prefiere es dejarlo de lado, ¿no? Y mejor como arquitectos nos enfocamos a hacer el spa para Avándaro o el hotel de 5 estrellas o la torre en Reforma, cuando la realidad es que más del 60% de la ciudad sí que necesita entendimiento por parte de las profesiones que están vinculadas al diseño, como es la arquitectura, como es el diseño urbano, el paisaje, el urbanismo. Desde ese punto es que nosotros nos hemos planteado nuestra profesión y hemos pasado los últimos años identificando, esta es la ciudad del siglo XXI, ¿no? Este es el plan maestro. Lo que ha sucedido con el plan maestro es una vista de Iztapalapa, que es la misma vista que vieron al principio, donde no había construcción. La siguiente. Entonces, como arquitectos, ¿qué estamos haciendo para abordar esto? Esa es la gran pregunta. ¿Nos estamos volteando o realmente estamos entrando a esta situación y a la problemática que esta situación presenta? Siguiente. En el siglo XXI, y este es un hecho en todo el mundo, la vida humana es principalmente urbana. Sabemos que para el 2050 el 75% de la población mundial va a vivir en ciudades
Y creemos que la utopía del siglo XXI se distancia mucho de la tabula rasa, ¿no? De esta idea de la isla de Tomás Moro, que después se va transformando en diferentes formas de ciudad, hasta que se puede llegar al sueño modernista, cuando más bien nuestra realidad en el siglo XXI, la utopía a la que nosotros nos referimos, es a cómo se pueden empezar a conectar los diferentes contextos que hacen la ciudad, el contexto urbano, el cultural, el social. No, la anterior, por favor. Y en ese sentido entendemos que como arquitectos en el siglo XXI somos este personaje que apunta a esa utopía, que vemos esto como el anzuelo que nos hace caminar, ¿no? La carnada hacia la que vamos. La arquitectura se vuelve una herramienta para abordar la problemática que presenta la ciudad del siglo XXI, y desde nuestra perspectiva la acupuntura se vuelve la estrategia para abordarla, ¿no? Ya no tanto el plan maestro, sino los proyectos puntuales que pueden tener impacto quizá a menor escala, pero que a través de unir diferentes se puede generar un impacto mucho mayor. El objetivo, diseñar intervenciones sinápticas que provoquen mejores condiciones de vida para la mayor parte de la población. Siguiente. Y entonces hemos estado revisando diferentes proyectos que van por este camino, diferentes proyectos en distintas partes del mundo. Esta imagen es una de las bibliotecas, de los parques biblioteca que se hicieron en Medellín, como respuesta al gran problema que había de inseguridad y de drogadicción entre la juventud. Se hicieron 6 parques bibliotecas, este es uno de ellos, el siguiente. Este es otro, como pueden ver en las zonas más deterioradas de la ciudad, el siguiente, oeste, ¿no? Y estos proyectos empezaron a generar esos, como que empezaron a emanar, primero ser lugares de cultura, lugares donde los jóvenes se podían ocupar, y luego empiezan a contagiar a la comunidad de alrededor, ¿no? Siguiente. Otro proyecto que es de este tipo es la escuela que hizo Francis Kéré en África, que en una comunidad en donde no había este tipo de servicios ni de equipamientos, de pronto organiza a la comunidad para junto con ellos construir su escuela. Siguiente. Y a través de la arquitectura, utilizando la herramienta del arquitecto, no una escuela hecha por cualquier gobierno, sino realmente pensando la calidad espacial, utilizando los materiales del lugar y las técnicas constructivas de la zona, siguiente, se logra un espacio como esta escuela. Pero más allá de eso, a partir de estas intervenciones, se hace una fundación para conseguir recursos para poder potenciar la educación en pueblos como es este pueblo en África. Siguiente. Y por último, uno de los proyectos en los que nosotros hemos trabajado en ese sentido en la Ciudad de México, que son las acupunturas hidrourbanas, entendiendo como uno de los principales problemas de la ciudad el agua, y después cómo a través de seleccionar las estrategias más adecuadas a cada sitio, se pueden ir implantando proyectos de espacio público que además de ser espacio público se convierten en infraestructuras de manejo de agua. Siguiente. Y el proyecto que tenemos en ese sentido, que está actualmente en construcción, es el Parque Hídrico Quebradora en Iztapalapa, donde se hace una captación e infiltración de agua pluvial. Hay una planta de tratamiento combinada de aguas residuales a través de una planta tradicional y humedales, y luego captación de agua de lluvia, pero además de todo es un espacio público que tiene centros comunitarios, que tiene una biblioteca, que tiene un auditorio al aire libre. Siguiente. Y el proyecto está en una fase de construcción, una más. Con este sistema, con esta intención de abordar el paisaje a través de las plataformas, que es la manera en la que tradicionalmente en México hemos abordado el paisaje. Siguiente. Pero bueno, esto no se queda ahí y va mucho más allá de lo que podemos hacer como un despacho profesional o de las ideas sobre las que tejemos. Y en ese sentido, hace 2 años en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, junto con la maestra Gabriela Carrillo, formamos el estudio RX, que es un seminario de titulación, que aquí tenemos algunos de nuestros exalumnos, que está enfocado a trabajar sobre las vulnerabilidades que hay en nuestro país. Estudio RX surge a partir de los sismos de 2017, al habernos dado cuenta que como profesionales, como arquitectos, en un momento en que había una gran necesidad de que nosotros reaccionáramos,
no teníamos las herramientas suficientes para realmente dar una respuesta contundente al problema, ¿no? Fue Grupo Carso que hizo miles de viviendas y que resolvió la situación, adecuadas o no, ¿no? Pero la gente tuvo esa casa y nosotros como arquitectos nos pusimos a hacer la casita bonita, que si está hecha con bambú o que si tiene techo de paja y que si es bioclimática, pero en realidad nos quedamos muy cortos ante la respuesta. Y en ese contexto decidimos que era un momento importante para poner el tema de la vulnerabilidad adentro de la Facultad de Arquitectura y empezar a formar grupos que pudieran tener esa como formación y esa estructura mental para entender que la arquitectura es mucho más que diseñar un edificio o un objeto arquitectónico. Significa también todo un entendimiento del contexto, de las condiciones en las que estamos, y es justamente crear sinapsis, ¿no? Unir contextos. Siguiente. El objetivo, aquí lo pueden ver, aproximarse al territorio desde una mirada reflexiva y experimental a partir de sus múltiples vulnerabilidades, ¿no? Y usa la universidad como este lugar que tiene la obligación de preparar a los profesionales capaces de dar respuesta a las problemáticas a las que se enfrenta México. Siguiente. Hemos estado trabajando durante los 2 últimos años en la alcaldía de Tláhuac, que es una de las más afectadas con los sismos de 2017. Siguiente. Una de las afectaciones más importantes son los agrietamientos del terreno, que se evidencian con el sismo, pero que están ahí y son producto de la extracción desmedida de agua del acuífero, y justamente de que Tláhuac está en una posición donde hay lecho lacustre, pero también hay conos volcánicos, y entonces al momento de que chocan estos dos suelos, se forman las grietas. Y con el sismo las grietas se amplificaron y se cayeron una gran cantidad de edificaciones. Trabajamos específicamente en la Colonia del Mar, que es esta área que ven en rojo. Siguiente. Sí. Aquí pueden ver algunas de las imágenes de lo que pasa en Tláhuac y digo, no es la imagen más alarmante la que están viendo. Hay desfases de hasta 1 metro de altura. Siguiente. Y en base a esa problemática, con ese tema de la grieta, trabajamos durante todo el año pasado en propuestas para entender cómo la grieta puede ser un catalizador de diseño y cómo la grieta puede incorporarse justamente a la vida de los habitantes, porque lo que entendemos que no es una opción es desplazar a los 100,000 habitantes que están en la Colonia del Mar. Entonces de ahí surgieron proyectos como este proyecto de vivienda. Siguiente, donde se entienden las estructuras como elementos que pueden ir incorporando las diferentes necesidades de los pobladores. Siguiente. O este proyecto que se llama La Red, que es un proyecto educativo, que a partir de los predios desocupados o los predios donde se cayeron las viviendas, se empiezan a implementar una serie de diversas actividades que van desde talleres, hasta restaurantes, hasta espacios de captación de agua o de agricultura, y entonces a partir de esos lugares desocupados se teje una nueva manera de habitar el lugar. Siguiente. Una más. O este que es sobre la protección del patrimonio, cómo se puede empezar a reincorporar toda esta zona chinampera que actualmente está abandonada al sur de Tláhuac. Siguiente. Una más. Y bueno, y por último, un proyecto que contempla el reciclaje de chatarra, de coches chatarra, dentro de un parque público. Siguiente. Una más. Este año volvimos a trabajar sobre Tláhuac, haciendo una sección que va desde el volcán Jaltepec hasta el lago de Xochimilco, definiendo los elementos más importantes, que son los que pueden ver en la imagen, que hay en esa línea. Siguiente. Pero además identificando los temas que más fuerza tienen dentro de Tláhuac, ¿no? Y son estos que ven ahí: culto, comida, violencia, densidad, informalidad, conectividad, memoria, educación, reciclaje, migración, abasto, devastación, y cómo estos temas presentes empiezan a tejer una nueva manera de habitar el territorio de Tláhuac. Ha sido un taller que, pues muy exitoso en la UNAM. Tenemos
12 alumnos que están muy dispuestos a trabajar en ello, tienen 12 horas al día de trabajar ahí, y además es un taller que actualmente estamos impartiendo en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard con el mismo tema y haciendo muchos grupos y talleres conjuntos entre la UNAM y Harvard. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Loreto. Ahora, sin más, me guardaré las opiniones o los comentarios para el final, además de que si todos tienen preguntas, pues las vayan apuntando en las tarjetitas como se hizo previamente. Entonces, bueno, sin más, cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, tardes, ya tengan todos ustedes. A nombre del Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, de la comunidad docente, estudiantil y de personal de apoyo, les transmito un cordial y afectuoso saludo y asimismo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento al CAMSAM por la oportunidad que nos brinda de interactuar con ustedes en un escenario tan importante en donde necesitamos verdaderamente contextualizar la importancia y la trascendencia histórica del Politécnico Nacional. 1936 debió haber sido un año verdaderamente estratégico para el presidente Lázaro Cárdenas, en la combinación que tuvo seguramente con intelectuales, con amigos, con visionarios, ¿sí? Con gentes idealistas, creedor, que en un momento dado le dieron la fuerza para la fundación de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Qué grandioso momento debió haber sido esos eventos en donde ellos conceptualizaban la necesidad y palpaban los requerimientos de la sociedad en 1936. El Politécnico surge con esa esencia y con ese espíritu, y eso es lo que ha mantenido la vertical de su trayectoria a lo largo de estos 83 años. El Politécnico Nacional de ese 1936 no es el mismo de ahora, y quiero, y por mi conducto, informarles que estamos en una completa transformación, con madurez, con profesionalismo, con un alto sentido social. Estamos mirando hacia el interior de nuestras entrañas, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, para vigorizar e incorporar todo aquello que haga que el Instituto Politécnico Nacional tenga un devenir histórico sólido, consistente, maduro, de profunda penetración social. Nosotros no entendemos el desarrollo profesional en ninguna de las disciplinas que se imparten en el Politécnico, sino es con ese concepto. El binomio sociedad-escuela es el concepto más perfecto de entendimiento que hoy, precisamente en la dinámica de esta creciente incorporación de la cuarta transformación que nos solicita, no el gobierno federal, la sociedad misma, se tercia, y entonces alumnos, universidades y sociedad estamos creando el triángulo perfecto en trabajo y en armonía. El Politécnico Nacional mira hacia el futuro, ¿sí? Con una estrategia, con una agenda estratégica, en donde vemos a la educación 4.0 como una gran herramienta de apoyo para llevar a cabo, ¿sí?, las respuestas inmediatas de nuestra sociedad. Equidad, calidad y cobertura son valores de una institución educativa que hoy tiene presencia en 22 estados de la República y que casi 300,000 estudiantes se despliegan a lo largo y ancho del país, teniendo presencias muy relevantes y muy significativas. Nos han agarrado ciertamente eventualidades como los sismos del 85 y el de hace 2 años, en donde no hemos sabido dar quizá una respuesta tan inmediata como la que se requiere, y por ello estamos centrando nuestra atención con alta prioridad en los aspectos de la vivienda sustentable y la vivienda emergente para circunstancias que son latentes y una realidad en nuestro país. El alumno es nuevo en sus habilidades y en el manejo de sus destrezas tecnológicas. Entonces, ello conlleva a que hacia el interior de la escuela estemos llevando a cabo un rediseño de nuestro plan de estudios
con la incorporación de todas estas tecnologías, pero dicho sea la verdad, también con un contraste generacional. El reto es precisamente ese, incorporar en la planta docente y en la planta de investigadores todas estas nuevas vertientes que nos hacen que tenemos que dar una pronta capacitación a nuestro personal. Con todo el respeto y todo lo que voy a pronunciar en mi presentación será basado hacia la educación. Somos una escuela de arquitectura, de ingeniería de arquitectura, en donde estamos formando a individuos con hambre, a individuos con escasez de limitaciones, a individuos que viajan 2 y 3 horas por toda la mancha urbana para llegar a tiempo a su escuela. Esas realidades nos permiten, a partir de eso, aprender a coexistir con circunstancias que tenemos que impulsar para que ellos reciban la mejor calidad de la enseñanza posible. El Instituto Politécnico Nacional se ha echado a cuestas esa responsabilidad histórica y la quiere compartir con la sociedad a través de los nuevos esquemas de convivencia y la gobernanza. Si bien es cierto que en la parte del desarrollo y la infraestructura de las ciudades, aspectos urbanos, prevalece anarquía, desorden y todo ello, tengan la plena seguridad que en el seno de nuestra escuela no enseñamos eso. Nosotros enseñamos principios, nosotros enseñamos fundamentos, nosotros enseñamos ética dentro del aula. El campo profesional dicta otras circunstancias que ustedes y yo nos hemos visto inmersos muchas veces. Es el seno de un aula en donde se debe de prevalecer los valores. Es el seno de un aula y frente a los alumnos en donde se debe de pronunciar la verdad, la ética, el compromiso, el entendimiento de la sociedad. Aquí tengo en presencia de ustedes y agradezco mucho a los jóvenes del Tecnológico Nacional de Acapulco, ¿sí? Ellos pueden dar testimonio de los 2 desastres más terribles que por ignorar las condiciones físicas, los escurrimientos, las precipitaciones pluviales, ¿sí? Han provocado desastres verdaderamente pavorosos, cosa que sentimos mucho y que hasta deberíamos de decir, discúlpenos por no apreciar a los responsables que hicieron que se desarrollaran fraccionamientos en donde no se deberían desarrollar. Gracias, gracias. Sí se han cometido atrocidades, pero el aula es y seguirá siendo el punto en donde nuestro joven estudiante debe recibir y nuestros docentes debemos de mantener vigoroso nuestros sentidos profesional y de compromiso para formar a nuestros jóvenes estudiantes. A mi planta docente que está aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. El Politécnico Nacional, entonces, ante estos retos, está haciendo una serie de estrategias y diseñando acciones que nos van a permitir prontamente presentarle a la comunidad una serie de opciones en donde queremos tener una mayor cobertura. ¿Sí? Migraremos hacia la licenciatura de la ingeniería de la arquitectura, hacia las materias en línea y hacia las maestrías. Estamos trabajando fuertemente en ello. ¿Por qué razón? Porque nuestra escuela, si bien es cierto que hoy alberga casi 5,000 jóvenes estudiantes, no tenemos capacidad para más, pero tenemos voluntad para todavía poder extender nuestra estrategia educativa a través de las nuevas tecnologías. La infraestructura y el equipamiento de nuestros laboratorios cada vez con mayor cercanía con las empresas, estamos tratando de que nos ayuden. Tanto ellos como nosotros estamos interesados en llevar a cabo acciones y prácticas profesionales reales y verdaderas. No podemos hacer simulaciones. ¿Sí? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo dijo en un evento importante y le hemos dado consecución a ese pronunciamiento y a ese reclamo. En esta ciudad, en este país, no se debe de caer más un edificio,
Por eso necesitamos estar muy cerca de las empresas que nos permitan el acceso a sus laboratorios, que nos dejen conocer los proyectos de investigación que ellos están realizando en favor cada vez de encontrar respuestas pertinentes de los materiales de construcción. Si ellos no nos abren las puertas, entonces nosotros estaríamos cometiendo un doble error: producir información y conocimientos no reales y no verdaderos, no pertinentes al desarrollo de la profesión. Entonces, aquí hago una solicitud y la hemos encontrado ampliamente con grandes corporativos empresariales que van a aportarnos ese conocimiento que también nuestro plan de estudios y nuestro rediseño requiere. Hoy veo vigorosamente a la ESI Tecamachalco en un esquema abierto. Me enorgullece decirles que acabamos de firmar un convenio estratégico, la sección de posgrados de mi escuela, con la Universidad de Edimburgo, una de las mejores ranqueadas a nivel mundial, con el propósito de llevar a cabo investigación y desarrollo sobre las Smart City. Eso nos convoca a que maestros y estudiantes pues verdaderamente se incorporen a temas de actualidad nacional y mundial, ¿por qué no decirlo así? ¿Sí? Las tecnologías y el empoderamiento que debe de existir de nuestros estudiantes sobre todos estos temas nos vuelven y nos tienen que convertir en una institución flexible, abierta, plural, incluyente, democrática. Somos una institución pública, no cuesta, entre comillas, pero sí verdaderamente debe ser apreciado el esfuerzo que la nación y que la patria, perdón por evocar estos valores porque muchas veces se soslayan, pero la patria nos requiere y nos reclama cada vez más cerca y más comprometido dentro de los dolores de sus entrañas. La tecnología y el aprendizaje y el conocimiento deben ir juntos. Nosotros ya no vemos disociación en cuanto a estas estrategias educativas. De la misma manera me complace informarles que ahorita tenemos a 57 alumnos nuestros en Irlanda, en Polonia, en Inglaterra, en Chile, la Católica de Chile, tan extraordinaria universidad dentro de Latinoamérica, ha recibido a nuestros estudiantes con la misma dignidad, con el mismo decoro que cualquier otro estudiante del mundo, situación que nos complace muchísimo. ¿Sí? Tenemos ahorita nuestros posgrados avalados por el CONACYT. Quiere decir que hay esfuerzo, hay trabajo, hay voluntad, hay colegio. Así como en arquitectura se podría decir que hay que hacer ciudad, nosotros en el interior de las escuelas tenemos que hacer academia, tenemos que hacer colegio. Nos hemos sentado con mucha madurez a retroalimentarnos. Hemos abierto nuestros planes de estudio a las comparativas nacionales, no con el propósito de encontrar el plan perfecto, simple y sencillamente con el propósito de ser lo más pertinente que estas circunstancias de la vida de hoy nos reclaman. Quiero compartir un pensamiento de un amigo mío, arquitecto, colaborador, que dice: el ingeniero arquitecto diseña para el presente con una convicción de sus raíces y visualizando el futuro. Arquitecto Raúl Vázquez, gracias por compartir ese pensamiento, muy amable. ¿Sí? De esta manera quiero expresarles a ustedes entonces, a manera de conclusión, que vemos a la sustentabilidad no como un estilo de enseñanza, sino como una obligación de compromiso con el planeta, que la arquitectura y la ingeniería la vemos en su justo equilibrio, y esto entonces nos permitirá a nosotros compartir y coincidir con nuestro lema que nos mantiene vigorosos y vivos, verticales ante todos los embates, pero siempre con la cara en alto porque sabemos poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Antes de pasar el micrófono, solamente hacer una mención al increíble y a propósito de lo que presentó Loreta, también campus y planes maestros de Reinaldo Pérez Rayón, que es gloria también del Politécnico. Muy bien, procedo a la palabra, arquitecto Giovannini. Gracias. Yo le voy a decir de pie, pues no traigo lentes, no alcanzo a leer, me voy a poner de este lado. Miren, la ponencia es de reflexión.
Uno, queremos que este congreso, es el 6º, sea un congreso vivo, que sí que no termina con todas las ponencias, se hace un paquetito, un disco, una USB y se sube a la página. O sea, invito a los organizadores a que abran una plataforma para que este congreso quede vivo hasta el año que entra el nuevo. Entonces tiene que ser un congreso vivo, en donde todos los que vienen a exponer y los que están presentes le aporten, porque si no, no se puede avanzar. Si quieren pasar la primera. Otra. Creo que está al revés. A ver, otra vez. Pero les platico en lo que localizan la primera. ¿Se acuerdan que ahorita está de moda el aprender a aprender? Cuando yo estudié pedagogía, que fue en el 76, tenía 30 años de que la UNESCO había puesto el aprender a aprender. Entonces, en lo que aparece, bueno, aquí ya está. Entonces, miren, la construcción, déjenme ver. Pues creo que no jaló No, está bien la anterior. Si quieren regresar a la lámina anterior. Entonces, cuando les hablan a los alumnos y a los maestros de aprender a aprender, está aquí. O sea, es mental, es la cosa mental, son los conocimientos. Y cuando les hablan de aprender a hacer, es la habilidad, es manejar los programas, la computadora, la mano, etcétera, pegar tabiques, esa es la habilidad. Y después viene el aprender a hacer. El aprender a hacer son los valores de lo que estuvo hablando Juan. Y el respeto, perdón, no, que no se mueva, que se quede la anterior, ¿se puede? Para atrás. Eso es el siglo XXI, por eso les voy a pedir otra cosa ahorita. Y el aprender a hacer son los valores, y el aprender a convivir es ese trabajo en equipo, a estar sentado con alguien, a aprender a escuchar. Bueno, esto tenía 30 años en el 76 que ya se hacía, y Echeverría, de las cosas buenas que pudo haber hecho, manda a María de Ibarrola, que es del Politécnico, a ver cómo son los objetivos en Estados Unidos, porque aquí eran temarios, y regresa a cambiar los temarios para hacer objetivos. Bueno, les paso el tip, ahorita los nuevos planes de estudio no tienen contenidos. ¿Cómo le vamos a hacer si no cambiamos? Para eso es la comunidad académica, que sea sostenible. Entonces la reflexión uno es si seguimos usando las dos palabras, sostenible o sustentable. Si habla en la página de la UNESCO, de la ONU, dice sostenible y tiene 275,000 investigadores en todo el mundo. Entonces hay que movernos. Yo no quiero que usen sustentable o sostenible, la que ustedes quieran. Yo les paso el tip de lo que dice la ONU. Abran todas las páginas, educación sostenible, desarrollo sostenible, etcétera. Ya sé que van a decir que tienen aristas juntas o que son sinónimos o no sé qué, pero por algo lo usan. Y entonces están viendo unas líneas que van para todos lados, porque de mientras que las ciudades y todo lo que hacen los arquitectos, los urbanistas y todo lo sigan haciendo solos, van a ser viejas, repetidas y mal. No se me vayan a enojar, pero es una manera de generar, ya saben, ¿no?, la divergencia, que se enojan muchos. Necesitamos que la gente haga divergencia para poder hacer convergencia y entonces construir el conocimiento. Si no, no se puede. Entonces permítanle que los profesores o los empleados que tienen en las secretarías hagan divergencia, porque entonces tenemos mucho más ideas. Lo que hay que cuidar es hacer la convergencia para poder construir el conocimiento. Por eso dice que los aprendizajes se relacionan entre sí. Entonces sigamos usando la palabra disciplina, es arquitectura. Multidisciplina, pues cuando se hicieron las ENEPs, eran las escuelas multidisciplinarias, que ya tienen 50 años o 40 años, pero ya se usaba antes la multidisciplina. O quieren utilizar la interdisciplina o quieren utilizar la transdisciplina. Me da igual, la que quieran, pero si investigamos lo que significa, a lo mejor terminando siendo transdisciplina. ¿Por qué? Porque la multidisciplina, el arquitecto, el urbanista, toma los datos, él organiza el equipo, él decide y él resuelve.
con la información que tiene. La interdisciplina ya participan más todas con el mismo objeto, pero la transdisciplina le roba los conocimientos a los psicólogos para llevarlos a la arquitectura y le roba los conocimientos al sociólogo para llevar a la arquitectura. Entonces aquí arriba ya ven que hay un desfase de la educación y el empleo. Entonces dice, los egresados que tenemos pues salen sin saber para incorporarse al campo profesional. Y el alumno dice, cuando yo salí, aprendí, en la escuela no me lo enseñaron. Entonces hay que hacer un paro, ¿no? Porque hay que decirle, mira, cuando entraste a la facultad, entraste como un tronquito de concreto y en la escuela te hicimos unos hoyos finitos para que cuando te tiramos al agua, te entra por todos lados y entonces estás en el campo profesional. Esto va en la escuela en la que estoy, que es la Universidad Internacional ahora. No nos interesa ser arquitectos, ni ingenieros, ni urbanistas. Nos interesa ser buenas personas. Si son buenas personas ya lo hicimos y además arquitecto, bueno, estamos lucidos. Si se fijan, todos los valores son muy importantes. Y promover la dignidad y erradicar la pobreza. Acabo de ir a Los Ángeles y estuve en Nueva York. Regresé triste de las diferencias que hace 20 años que no iba yo a Nueva York, que no se notaban tanto, pero hoy se notan los cinturones de pobreza en Nueva York y en Los Ángeles. No se diga la visita que acabo de hacer a Ecatepec. Todo es pobreza. ¿Sí se fijan? Entonces, construir un mundo mejor para todos, ya lo dice la ONU, no lo digo yo, está a nivel mundial para que lo podamos usar. Y después el respeto y resiliencia para la naturaleza. Yo aprendí resiliencia en la clase de física de la secundaria, que el maestro Cartín, a lo mejor alguien lo conoció, me dijo, la resiliencia es que tomes una pelota de esponja, la hagas así y cuando la sueltas se recupera. Esa es la resiliencia, es lo más sencillo que he encontrado. Entonces, por eso les puse psicología. Yo quiero en ese desarrollo urbano al psicólogo, pero quiero al sociólogo, pero quiero al químico y quiero al físico, porque la movilidad que hablamos de bicicleta, de carro, de transporte, de no sé qué, lo que necesitamos es que no se mueve el aire, no se mueve el agua. Y entonces preguntar, ¿por qué no traemos al experto en agua para que nos diga cuánta agua entra al Valle de México y saber cuántos metros cúbicos nos queda, etcétera? El experto. Y ese es el trabajo transdisciplinar. Entonces, por eso ven ahí psicología, economía, etcétera, ¿no? El acorde mayor del proceso de la enseñanza, los que saben algo de música, saben que hay acorde y hay acorde mayor. El acorde mayor es un trabajo transdisciplinar, que es a lo que invitamos a la planta docente de la comunidad para que sea una comunidad sostenible, no sustentable, sostenible, ¿sí? Si quieren pasamos a la siguiente. Está la UNESCO, todo lo de abajo es de la UNESCO, lo de arriba es de la ONU. Y, perdón, si le regresas tantito, se me olvidó una cosa muy importante. Cuando damos clase y vamos a evaluar, seguimos calificando. Hay una diferencia entre evaluar y calificar. Se evalúa al alumno. ¿Por qué lo sacamos del taller para evaluar? Estás viendo una evidencia de aprendizaje, pero no estás evaluando. Entonces, el alumno hay que evaluarle sus conocimientos, las habilidades y las actitudes. El alumno que no llega a tiempo, que no entrega, que entrega sucio, que entrega incompleto, que no trabaja en equipo, etcétera, pues eso tiene que tener una calificación, pero se hace una evaluación al alumno. No lo calificamos. La calificación es una nota para mostrar que la evidencia de aprendizaje está, no es muestra de trabajos de estudiantes, es muestra de evidencias de aprendizaje, en donde podemos ver los conocimientos, las habilidades y las actitudes que están vertidas ahí, ¿sí? Entonces, por eso, todos los conocimientos, habilidades y actitudes tienen que tener significatividad. Quiere decir, es lo que no se te olvida, quiere decir que se aprendió. Integración quiere decir que los conocimientos que tenía antes o los que está aprendiendo los integra para aplicarla a X asignatura o a X desarrollo. Y la funcionalidad es que los conocimientos, habilidades y actitudes le funcionan para todo. La que sigue. Me avisan del tiempo, ¿no? Para no pasarme. Yo soy bien respetuoso. Pensar en forma creativa permite la innovación sostenible. Dejen que el alumno haga lo que él quiera hacer, que no haga el proyecto del maestro. Porque esos alumnos cuando están afuera ya les destrozamos la creatividad y entonces lo van a hacer como lo quiere el secretario. Y necesitamos gente que se revele y que pueda decir lo que es lo correcto. En media hora tienes que entregar, no, ¿sabes qué? Eso es de 3 días para que esté bien. Entonces, habitar respetando la naturaleza.
Si le pueden poner las rayitas. Todo esto que está aquí es el punto 001 de lo que es cada uno de ustedes. Todos los que están sentados aquí son diferentes, no hay uno igual. Pero a todos les está sucediendo todo esto. Y así reaccionas. Por eso es que necesitamos las demás licenciaturas que aporten para cuando vayamos a diseñar. Entonces, vivimos bien porque otros viven peor. No nos engañemos. ¿Sí? Está la explotación, está cañón. La desigualdad social, estamos inmersos en crisis sociales y ambientales. Les recomiendo el libro de Lessing. Habitar respetando la naturaleza, enriquecer la experiencia. Entonces, mientras que le sigamos diciendo usuario a la persona que está en la ciudad o en la casa o en el cine, estamos mal. Se llama habitador y está en el hábitat y la acción es habitar. Quítenle lo de usuario. Y el hombre, ahorita piensen que vayan a hacer una casa, la casa de ustedes, hagan un programa ahorita mental rapidísimo, el programa arquitectónico. Dejen de decirles, el ser humano, ya lo pensaron, ya vieron más o menos su programa de su casa. El hombre tiene necesidades y la necesidad es caminar, descansar, guardar, transportarse, escuchar, etcétera. Entonces todo surge de un programa de necesidades y después se satisface con un programa de requerimientos. ¿Qué requiero para dormir? La recámara o la cama. Para asearme, el baño. Si se fijan que programa arquitectónico no es estancia, comedor y cocina, es un programa de requerimientos. Y entonces, ¿qué es programa arquitectónico? El programa arquitectónico son los generadores y condicionantes de un problema centrado al respecto del concepto. Entonces, vas a hacer la casa para una persona, un artista, etcétera, ese es el generador. Vas a hacer un edificio que tiene que tener un símbolo, etcétera, ese es el generador. Pero te puede condicionar el costo, el tiempo y el medio. ¿Sí? ¿Y cómo les quitamos lo del programa arquitectónico si así se usa a nivel internacional? Pues como se cambiaron los programas de estudio, que eran temarios y se hicieron por objetivos. Es querer. Ahora, todo esto que les estoy diciendo es de reflexión. No me tienen que hacer caso a mí ni nada, o sea, pero lo toman, pero que sí te quede la semilla para haciendo una investigación lo pudiéramos cambiar. Descansar, el anhelo, todo lo que está ahí es una necesidad y para todo eso requiere de algo para que se pueda hacer. Y cuando ustedes se levantan, se bañan y se colocan máscaras, yo también. Todos nos colocamos máscaras porque salimos a decir mentiras. Y lo que necesitamos es quitarnos las máscaras y dejar salir al verdadero Fernando a que salga aquí. ¿Por qué no las ponemos? Porque si salimos sin las máscaras nos dan de golpes, nos engañan. Pero necesitamos abrir y quitarnos las máscaras y hablar realmente lo que es la verdad. Por eso les puse la frase, dice, ¿quieres que le diga la verdad? Y Fausto, que todos lo conocemos, y Fausto contesta, digan la mentira más digna de ser verdad. Yo creo que necesitamos el Congreso vivo, la participación de todos ustedes. Si cuentan los 200 que están y estuvieron 1 hora, son 200 horas. Y si suman todas las horas del Congreso, son horas que necesitamos aprovechar. Yo quiero darle las gracias a todos los que organizaron este Congreso porque permiten que podamos difundir algunas ideas y algunas inquietudes que generen crecimiento en las personas. Esta imagen que ves es de un alumno, pero los que no saben nada de Jacques Derrida, el que habla de la différence, no es un fusil de Saja, porque entonces rectoría sería un fusil de el director de la Bauhaus, ¿cómo se llama? El que hizo el edificio Seagrams. No, ese fue el original, Mies. Entonces la rectoría es de Mies. No, por eso habla Jacques Derrida de la herencia. Los arquitectos seguimos los pasos de lo que está sucediendo a nivel teórico de la arquitectura y por eso un alumno puede hacer esto. Pero un alumno que hace esto, pues es 10. Nada más la concepción del espacio que tenga que ver. Hoy la arquitectura son emociones y sentimientos, por eso era la elipse, que hay que tomar en cuenta cuando se resuelve. Que las personas sientan algo, que se emocionen. Entonces hay críticas del Museo de Bilbao, de Frank Gehry, porque dicen que la gente va a ver el museo
en lugar de la obra, ¿no? Nada más que los turistas los suben en un camión, les colocan sus chunches aquí a una computadora y entonces van alterando, pero cuando el autobús da la vuelta y se ve el museo, se alteran, cuando se baja se alteran, pero cuando están adentro les puede dar un ataque cardíaco. Esa es la arquitectura, emociones y sentimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Para hacer solo un hipersintético comentario de todo lo que nos has dicho con vehemencia, creo que algo que nos identifica también es la correspondencia a lo que nos enfrentamos en nuestras aulas, en nuestros talleres, en nuestras escuelas, y la correspondencia que debe haber entre las calificaciones y el famoso perfil de egreso que estamos buscando, ¿no? Creo que la pregunta y la autocrítica en ese sentido es muy pertinente, sin embargo siempre es algo de medir. Veremos en el siglo XXI. Sin más, cedo la palabra a Homero. Muchas gracias. Muy bien. ¿Sí pone la presentación? Bueno, pues agradezco yo muchísimo al Colegio de Arquitectos que haya hecho esta invitación a este panel de académicos, que además de ser competencia, porque al final somos competencia como universidades, pero también somos buenos amigos y coincidimos en muchos foros y nos apoyamos mucho porque el espíritu de la academia siempre es compartir el conocimiento. Y en este caso, estar compartiendo este conocimiento con el Colegio de Arquitectos, pues es una gran oportunidad de cuestionarnos, de poner sobre la mesa las inquietudes y pues las problemáticas que nosotros estamos viendo y sobre todo, lo más importante es cuáles podrían ser las soluciones para poder salir de estas problemáticas. Entonces, bueno, en primer lugar, pongo algunas imágenes, no quiero ser muy fatalista, pero la realidad es que estamos en un momento muy incierto, muy complicado, en donde las ciudades nos están comiendo, las ciudades se están volviendo inhabitables y precisamente eso va en contra del objetivo que han tenido las ciudades a lo largo de la historia de la humanidad. El gran desbalance que se está generando en el mundo, en la naturaleza, ya lo comentaron en la conferencia anterior, este problema del abuso de los recursos está generando que se empiece a volver inhóspito el hábitat y sobre todo que volvamos inoperante el sistema tierra. Tenemos aquí, bueno, algunas imágenes de lo que pasa en nuestras ciudades. Podemos hablar de, ahí sí la dejan, podemos hablar de tráfico, pobreza, contaminación, crecimiento irregular, basura. Por ejemplo, el tema de la basura es interesante. La basura es un invento del ser humano. No hay ningún otro organismo en la tierra que produzca basura, solo el ser humano. Porque todos los demás organismos, animales o plantas, lo que producen, incluso sus desechos, son aprovechados por un siguiente organismo. En el caso de los seres humanos no, nosotros sí producimos desechos que ya no pueden ser utilizados a corto plazo por otros organismos. Entonces tenemos que cambiar esta forma de pensar. Esta imagen que me cuestiona mucho, estas grandes ciudades en las que vivimos, en donde se han vuelto completamente inhóspitas por el uso del automóvil, donde los traslados se vuelven cada vez más largos y el tráfico se vuelve cada vez más difícil de afrontar. Entonces, bueno, esto nos cuestiona y sobre todo nos cuestiona a los académicos que estamos aquí en cómo tenemos que dotar a los estudiantes de nuevas habilidades para poder afrontar esta problemática de nuestro mundo. La que sigue, por favor. Entonces, hice un pequeño decálogo, 10 puntos rápidos, de lo que yo considero que es prioritario como habilidades o nuevas habilidades que tienen que tener los estudiantes y bueno, en general todos los arquitectos, pero en especial las nuevas generaciones que tienen que venir dispuestos a cambiar la faz de la Tierra. En primer lugar, el tema de la multidisciplinariedad que, como lo comentaba Fernando Giovannini, esto puede avanzar a la interdisciplina y a la transdisciplina,
pero empezaremos por la multidisciplina, y es lograr que nuestros estudiantes aprendan a trabajar en equipo. A nuestros estudiantes ahora les cuesta muchísimo trabajo trabajar con personas reales frente a frente. Todo es a través de la computadora, todo es virtual, y el hacer equipos con personas, incluso a veces de su misma carrera, es difícil. Cuando los ponemos a platicar con personas o con profesionistas de otras carreras, les cuesta trabajo. Esta es una habilidad que tienen que tener para poder trabajar en equipo, y sobre todo sabemos que ningún proyecto de gran escala se puede lograr hacer si no hay una serie de profesionistas de muy diferentes disciplinas. La que sigue, por favor. Bueno, la resiliencia también ya la comentaron hace unos minutos. Creo que es una capacidad indispensable que tienen que tener nuestros nuevos arquitectos, porque ante los embates de las nuevas problemáticas que tenemos en el ecosistema, tenemos que saber cómo responder. Tenemos, bueno, ya no hablemos del tema de huracanes, terremotos, sino el tema de fenómenos económicos y sociales que están generando cambios a los cuales tienen que tener una capacidad de respuesta nuestras nuevas generaciones. Entonces, la resiliencia significa que nos adaptemos, nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades. Los que no se adapten, pues se van a morir en el intento, ¿no? Como le pasó a muchas otras especies. El caso que conocemos todos son el de los dinosaurios, y eso es lo que nos puede pasar a la especie humana si no logramos adaptarnos a las nuevas realidades. La sustentabilidad o sostenibilidad, que como todos sabemos, tiene que correr a nivel transversal en todas las cosas que hacemos. La sustentabilidad tiene que ser aplicada a todo. Ya no es al principio, yo recuerdo hace algunas décadas, algunas escuelas de arquitectura ponían una materia que hablaba de sustentabilidad o sostenibilidad. Ahora ya no hay materias de eso. Ahora toda la carrera tiene que tener esta visión. Es una forma de pensar, y aquí reconozco que las nuevas generaciones cada vez son más conscientes de este tema. Acabamos de oír hace algunos días esta chica Greta, que pues puso sobre la mesa estos temas, cuestionando a los grandes empresarios del uso que le estamos dando a los recursos en la tierra. La que sigue, por favor. Como cuarto punto, las nuevas tecnologías. Creo que las nuevas tecnologías cambian día a día. Es increíble lo que ya podemos hacer con un celular, es increíble lo que podemos hacer con internet. Y lo importante es que estas nuevas tecnologías, que finalmente solo son herramientas, se puedan usar para mejorar la calidad de los proyectos que hacemos. La que sigue. Bueno, el Big Data, como ustedes conocen, es toda esta información que se está generando segundo a segundo en la nube, y que nos puede dar información muy valiosa de cómo mejorar procesos y de cómo mejorar las actividades que estamos haciendo. Esta es una gran herramienta a la cual estamos empezando a acceder, que incluso no sabemos todavía manejar en su totalidad, pero que nos da mucha información. La información, como ustedes saben, información es poder. El buen uso de la información va a generar que seamos más poderosos y que tengamos capacidades mayores para hacer mejores proyectos. Entonces, creo que esta es una beta que se está abriendo y que puede ser muy interesante, aplicar y conocer y usar el Big Data. La que sigue. Bueno, el diseño circular, como ustedes saben, estas nuevas tendencias en el diseño que están fundamentadas en el uso de los recursos. Cómo lograr que los recursos con los que hacemos nuestros proyectos puedan usar materiales que tengan un ciclo de vida y que regresen otra vez a un inicio y puedan volver a ser utilizados. Esto de las 3 R's que escuchamos en algún momento ha ido evolucionando, se ha ido volviendo cada vez más complejo, y ahora esta tendencia del diseño circular, del buen uso de los materiales, creo que es muy importante. Ustedes saben, las certificaciones LEED y todas estas certificaciones que hay siempre le dan un valor importante a
de dónde vienen los materiales y qué uso les damos a ellos y qué pasa cuando ese material cumple su ciclo, en qué se convierte. ¿La que sigue? Bueno, el diseño universal también es otro concepto que se usa desde hace 20 años y significa accesibilidad para todas las personas. En general, todos tenemos capacidades diferentes. Hay algunas personas que tienen más limitaciones y lo que estamos buscando con el diseño universal es que todos los proyectos puedan brindar a las personas con cualquier tipo de capacidad diferente la posibilidad de ser usados. ¿La que sigue? Rentabilidad, bueno, este tema que ahora a lo mejor el tema del capital puede ser aquí algo que nos cause ronchas o que les cause ronchas a algunos, pero la realidad es que pongo la palabra rentabilidad refiriéndome a los recursos. Es importante que los recursos sean bien utilizados y que sean optimizados. Los proyectos de los nuevos arquitectos tienen que siempre pensar en función de cómo se pueden volver reales y de que logren los máximos beneficios. Esa ecuación de costo-beneficio siempre tiene que estar presente en la ecuación del diseño que tengan los nuevos arquitectos. La que sigue, por favor. Bueno, experiencias del usuario. Creo que también aquí el área de sistemas nos ha abierto una nueva forma de pensar y lo comentó hace unos minutos el arquitecto Giovannini, es muy importante la experiencia que tienen las personas al estar en un espacio construido por un arquitecto. Esto que viene del mundo de las computadoras, la experiencia del usuario, habla de qué es lo que pasa cuando entramos en contacto con un edificio. Y los arquitectos tenemos que diseñar nuestros edificios pensando en función de eso. La experiencia que van a tener los habitantes o las personas que van a estar usando nuestros espacios. Y finalmente, el impacto social que puedan tener nuestros edificios. Es muy importante que a través de los edificios o las obras que hagamos, siempre busquemos el regresarle a la sociedad una ayuda. Es decir, cada edificio que hacemos en la ciudad le suma o le resta a la ciudad. Es importante que siempre pensemos en que nuestros proyectos le sumen, le den algo más, le den un plus a la ciudad y puedan contribuir a tener una mejor sociedad. ¿La que sigue? Bueno, pues el compromiso que tenemos los catedráticos, y yo creo que en esto coincidimos los que estamos aquí en el foro, es precisamente pugnar porque los arquitectos que formemos puedan brindar a nuestras ciudades de espacios que sean dignos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades. Muchas gracias. Bueno, el tiempo se nos acabó. Solamente mencionar que qué buen panel, qué buena mesa. Me tocó moderar. En cuanto a las conclusiones, muy brevemente, si me permiten, ya no usar los 10 minutos que tenía, pero quizás hablar de lo que los hilos conductores fueron antes que la adaptabilidad, como empecé diciendo, es el bien común, la adaptabilidad, quizás en segundo lugar, y quizás trascender en el tema del compromiso a la sostenibilidad o sustentabilidad, depende del código, ¿no? Yo también prefiero sostenibilidad, no solo como una definición de lo que no compromete a las futuras generaciones, sino que además beneficie o promueva un mayor bien común, volviendo al principio, a las futuras generaciones. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias al colegio por hacer este panel. Gracias. Me voy a sentar un minuto nada más para hacer un comentario. Muchas gracias. Ahora voy a hablar como colegio de arquitectos que recibe a los arquitectos que egresan de sus universidades y que estuvimos pensando en este año cómo podrían participar de manera más activa
a los jóvenes que invitamos en el congreso pasado y que nos ayudaron muchísimo y que poco a poco se han estado incorporando en el servicio social para el Colegio de Arquitectos. Tenemos jóvenes de la UNAM, del Politécnico y actualmente ya de la Universidad Metropolitana. Pero hicimos un concurso en donde participaron jóvenes de diferentes universidades. El reto era eso, no venir por universidad separada, sino que entre todos formaran un equipo de diferentes universidades, porque cuando llegamos al Colegio de Arquitectos no trabajamos con nuestros excompañeros de la universidad, sino que llegamos a hacer nuevos equipos de trabajo y ese fue el reto. Afortunadamente ganó un equipo que estuvo formado por 2 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, por uno de la Universidad La Salle y por uno de la Universidad del Valle de México, y que se van a ir a viajar con una empresa también profesional para que les enseñe el tema de hospitales, que fue el propósito del concurso. Esto fue un ejemplo que tomamos de lo que han aprendido diferentes empresas de las que están allá afuera trabajando y que han apoyado a universidades. Precisamente ganó obviamente la Anáhuac en el caso de que se fueron a Dubái, que aquí está su director. En el caso del Politécnico acaban de ganar con Canacero y se van a Buenos Aires. La UNAM se fueron a Milán, ¿no? También con otra empresa, con Saint-Gobain. Entonces, el Colegio de Arquitectos quería también hacer algo motivacional para los jóvenes arquitectos, y tuvimos una aceptación que realmente considero histórica para el Colegio de Arquitectos y que espero que se repita, porque realmente nos ayudó a que esos jóvenes tuvieran a sus tutores del colegio, y eso motivó a que fueran buenos proyectos que van a ser entregados a la Secretaría de Salud en específico. Pero nada más les quiero comentar finalmente una pregunta cruel que le hice a unos muchachos que perdieron, ¿no? Así, fríamente perdieron. Y les dije, cruelmente les dije, ¿sabes por qué perdiste? Y me contestó, sí. ¿Por qué? Porque el proyecto ganador lo superó por mucho a todos, y ellos se dieron cuenta cuáles eran sus deficiencias, y su deficiencia era muy clara, muy tangible para ellos. Pero sobre todo se los dije fríamente por esto, porque eran de una universidad que como no ganaron con diferentes universidades, se fueron a quejar, ¿no? Juntos de su escuela. Le digo, dice, es que si nos hubieran puesto juntos sí ganamos. Le digo, pues era el reto, que no estuvieran juntos, ¿sí? Y entonces ese fue un ejercicio precisamente que yo considero profesional, como decía, primero que sepan trabajar con otros egresados y también con otras profesiones, porque la arquitecta, que fue una arquitecta la que ganó como líder, que los asesoró, también los introdujo con ingenieros electromecánicos, con biomédicos y con ingenieros. Era el reto, pero sobre todo al final, lo que ahora el segundo tema es de que vayan a exponer ellos a Estados Unidos, que ese es el reto, el escenario no con máquinas, sino con personas. Y vamos a concluir con otro congreso donde también van a volver a presentar. Entonces, el Colegio de Arquitectos también se preocupa por los estudiantes, y de esa manera lo estamos logrando. Muchas gracias por haber venido. Sí, claro. Perdón, muchas gracias a todos los miembros del panel. Indudablemente tienen muy claro el camino, y pues los invitamos como arquitectos ya en ejercicio, pues que sigan empujando a todas estas nuevas generaciones para que sigan por esta línea que ustedes han expresado con tanta precisión, con tanta amplitud también, y pues como la verdad de lo que debe ser. Quiero agradecer entonces a la arquitecta Loreta Castro Reguera Mancera, de la UNAM. Muchas gracias, Loreta. Al
maestro Juan Tinoco Molina, de la ESIA. Al arquitecto Fernando Arturo Giovannini García, de la Universidad Internacional de Morelos. Y al maestro Juan Homero Hernández Tena, de la Universidad La Salle. Y por supuesto, por su excelente labor. Cuando hablamos del moderador, no estamos hablando del profesional que nos acompaña aquí, se sienta aquí en esta silla. Detrás de esto que ustedes acaban de presenciar está una labor de coordinación, una labor de director de orquesta que puso a todo el mundo en sintonía para poder abordar estos temas con la continuidad, con la congruencia de cómo los hemos escuchado. Muchas gracias al maestro Jorge Vázquez del Mercado Benchimol. Muchas gracias. Muy amables, tomaríamos la foto de grupo y les agradeceríamos que salieran por la parte derecha del escenario para recoger sus obsequios.